el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos habla de dónde tiene que estar el tesoro de nuestro corazón, que no podemos poner nuestra esperanza en las cosas materiales, porque esta vida pasa. Tenemos que vivir disfrutando de los dones que el Señor nos ha dado, pero sabiendo poner cada cosa en su justo lugar. Vamos a prepararnos, por tanto, para celebrar la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por las veces en las que no hemos sabido dar gracias al Señor por los dones que hemos recibido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Pedimos perdón también cuando solo hemos pedido cosas materiales, olvidándonos de los bienes espirituales como la santidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Pedimos al Señor perdón por las veces que no hemos querido compartir los dones que Él nos ha dado, cuando hemos sido egoístas. Cristo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Oelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en la gloria. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros o escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar el grano. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come y bebe, y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio del cristianismo, una secta que existía antes del mismo, los gnósticos, se introdujeron entre muchos seguidores cristianos, porque los gnósticos decían que la materia, lo material, era degradación de lo espiritual. Muchos cristianos, cuando escuchaban las palabras de Cristo, de que aquel que no pierda su vida entregándola, la perderá, o de que hay que pasar por la puerta estrecha, pensaron que el Señor se refería a que había que denostar las cosas materiales. Y Cristo nunca tuvo ese planteamiento de vida. La Iglesia condenó el gnosticismo diciendo que el Señor nos había creado cuerpo y alma, y que por lo tanto, tanto el cuerpo como el alma son dos partes inseparables del ser humano y que, queridas por Dios, son amadas por Él.
Nosotros tenemos que hacer un buen uso de los bienes materiales, pero no tenemos una visión negativa de los mismos. Sabemos que esta vida pasa y que después de esta vida nos encontraremos con nuestro Padre Dios, con un Dios que nos va a pedir cuentas, que nos va a decir qué uso hemos hecho de las cosas, de los bienes, de los dones y talentos que Él nos ha concedido. Y por lo tanto, no podremos presentarnos ante Él diciendo: he malogrado, maltratado lo que me has dado, porque los bienes que Él nos los ha dado para nuestro bien y para hacer el bien a los demás. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de dónde tenemos puesto nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en los bienes materiales, en disfrutar de la vida sin pensar que esta vida pasa, entonces, cuando el Señor nos llame a su presencia, nos llevaremos una desgraciada sorpresa, porque como esta vida pasa, entonces pensaremos que ya no vamos a ser felices. Y no es así. Los bienes materiales son un regalo de Dios para que en esta vida construyamos un mundo mejor y nos ganemos también un lugar en la otra vida. Cristo no tuvo una visión negativa de lo material. Al contrario, lo material es creado por Dios. Pero sí que es verdad que los bienes materiales nos tienen que servir para nuestro auxilio y para ayudar también a los que sufren y pasan por nuestro lado. Si solamente tienes una visión codiciosa de esos bienes materiales, nunca servirán para ayudar al que sufre. Te servirán a ti, pero no para tu salvación, sino para tu condenación, porque la codicia hace que no utilices bien esos bienes que tienes, te hace querer amasar más bienes sin darte cuenta que tu corazón no puede estar puesto en esos bienes, que tu esperanza no puede estar ligada exclusivamente a esos bienes materiales, porque han sido dados por Dios para tu servicio y no para tu esclavitud. Aparentemente vivimos en un mundo donde la libertad es uno de los bienes mayores, pero yo creo que en el fondo no es así. ¿Cuántas personas viven esclavas de esos bienes materiales? Ansían tal coche y hacen todo lo posible por obtenerlo. Se sacrifican, se privan de muchas cosas para obtener ese bien que tanto les apetece. Pero cuando han conseguido ese bien, se dan cuenta de que su corazón no se sacia con ese bien. Y entonces lo aparcan para conseguir otro. Viven esclavos de sus pasiones y de los bienes materiales. Han pervertido el sentido por el que el Señor y para que el Señor creó esos bienes. Los creó para tu auxilio, no para tu esclavitud. Por lo tanto, pregúntate, ¿estaré yo siendo esclavo de esos bienes materiales porque he puesto mi corazón en ellos? ¿O al contrario, estoy haciendo un buen uso de los mismos porque mi corazón y mi esperanza no están puestas en ellos? Y hay un termómetro, como unos indicadores, que te señalan si de verdad estás obrando como debes. Primer indicador, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿El dinero? ¿Disfrutar de los placeres de este mundo como si no existiera la vida eterna? Entonces estás poniendo el corazón en los bienes materiales. Segundo indicador, en tu día a día, en las 24 horas que dura el día, ¿tu pensamiento gira en torno solo a tener? Entonces estás poniendo tu esperanza y tu corazón en los bienes materiales. Tercer indicador, los bienes que tengo, ¿soy capaz de compartirlos? ¿O soy una persona que solo los quiere para sí y soy incapaz de tener misericordia y compasión del que pasa a mi lado y necesita que comparta con ellos esos bienes materiales? Si los compartes, entonces es señal indicativa de que no estás poniendo tu corazón en ellos, sino que te estás sirviendo de ellos. Pero si no los compartes, si solo piensas en ellos, si tu pensamiento gira en torno a ellos, si tu felicidad estriba en tener y no compartes los bienes que tienes, siento decirte
porque estás poniendo tu esperanza en los bienes materiales. No han sido dados para tu esclavitud, sino para tu servicio. No te arrodilles ante ellos. Hay muchos que dicen, no, yo no me arrodillo ante los bienes materiales, pero solamente piensan en ellos. En el fondo se arrodillan ante ellos. Son esclavos de los bienes materiales, creados por Dios para nuestro auxilio, pero no para nuestra esclavitud. Por lo tanto, recapacitemos, aprendamos a disfrutar de esos bienes que el Señor nos ha dado, pero con equilibrio. Estoy dando ejercicios espirituales en nuestra casa en Riaza y allí les estoy hablando de la virtud de la esperanza, porque estamos en ese año jubilar convocado por el Papa Francisco antes de que falleciera. Y para explicarles el contexto, les tengo que hablar de en qué consisten las virtudes cristianas. Y una de las virtudes cristianas es la templanza. La templanza significa que tengo que hacer un buen uso de todos los dones que tengo, que no puedo vivir como un esclavo de los bienes materiales o espirituales, sino que he de saber poner cada cosa en su justo lugar. ¿Vivo yo la templanza? ¿O por el contrario, mi vida gira en torno solo a lo material, a tener, a disfrutar? Eso se llama hedonismo. Y el hedonismo expulsa al Señor de tu vida, porque hace que tu vida gire en torno solamente a una palabra, placer. Y el placer basado en los bienes materiales es efímero, es pasajero y deja un hueco en tu corazón grandísimo. Mientras que cuando, en lugar de ser una persona hedonista, eres una persona generosa y equilibrada, que sabes hacer un buen uso de los bienes que tienes, luchas por disfrutar, lógicamente, de ellos, para eso el Señor te los ha concedido, pero también eres generoso con los demás, ayudando a que tus bienes materiales generen justicia, promuevan el bien común, creen, por tanto, un mundo más justo. Cristo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Él se hizo pobre para compartir su riqueza con nosotros. Él asumió nuestra condición humana para compartir la vida divina con nosotros. ¿Compartimos nosotros algo con los demás? ¿O no compartimos nada porque somos codiciosos y todo lo queremos para nosotros? El hedonismo, desgraciadamente, es una forma de vivir muy instaurada en nuestra sociedad y solo genera esclavos, esclavos de los bienes, esclavos de nuestras pasiones, esclavos, en definitiva, del pecado. Aprendamos a vivir con equilibrio. La Iglesia nos enseña que el gnosticismo no es el camino que tenemos que seguir. Los bienes materiales, lo material es creado por Dios, pero tampoco es el camino que tenemos que seguir el opuesto, es decir, el hedonismo, sino que el camino que tenemos que seguir es vivir la virtud de la templanza, poniendo cada cosa en el lugar que le corresponde, dando gracias a Dios por los bienes que tenemos y haciendo un buen uso de los mismos. Pues que sea así en nuestra vida, porque nos van a pedir cuentas de lo que hemos hecho con los talentos que tenemos, porque el Señor, que es el Señor de todo lo creado, tiene derechos y nosotros tenemos deberes para con Él. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con tantos dones como he recibido del Señor? ¿Estará el Señor contento del fruto que están dando en mi vida? ¿O estará el Señor quejoso porque solo los utilizo para mí y nunca para ayudar a los demás? Nos van a exigir cuentas de cómo hemos amado, de qué uso hemos hecho de esos bienes y talentos. Que el Señor nos ayude a vivir en el equilibrio. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su amor. Pedimos por la Iglesia, que ha recibido los bienes de salvación de Cristo, para que sea luz en el mundo, consuelo y esperanza de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos cristianos que viven en países donde son perseguidos a causa de su fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia.
Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Florentino, Juan Fernando, Hugo Guillermo, Ernesto, Fernando, Sandeni, Juan Pablo, Soledad, Baltasar, al Padre Cándido y a los difuntos de las familias Herranz Yacer, Domínguez y Ten, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ni somos gnósticos, porque no tenemos una visión negativa de los bienes materiales, ni podemos caer tampoco en el hedonismo, porque nuestro corazón no puede estar apegado a los bienes pasajeros. Nuestro corazón y esperanza están puestos en la vida eterna, en el amor de Dios, en la vida divina que Cristo ganó para nosotros, muriendo y resucitando. Pero tenemos que servirnos de los bienes materiales para ayudar al que sufre, también para nuestro sustento. Nos van a examinar del amor. El Señor dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Qué uso estás haciendo de los dones que has recibido? ¿Estará contento tu Padre Dios? ¿O por el contrario, se quejará porque no has sido capaz de tener misericordia y compasión, porque no has sido generoso? Solo has pensado en ti y no en los demás. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo,
Acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María por España, para que no abandone sus raíces cristianas, se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.